Mis hermanos, amigos, en esta mañana vamos a hablar de un tema que muchas de las veces es un tema de que no hablamos muy común, y la razón que no nos gusta hablar de ello, que no nos gusta en sí hablar de este tema, es porque creo que a nadie de nosotros busca o quiere que en sí este tema llegue a nuestras vidas. Y mis hermanos, amigos, en esta mañana vamos a hablar de un mensaje que se titula Cuando la muerte llega. Sabemos de que es un tema que no apreciamos, que queremos si estamos en nuestra juventud, que se retire, que nos alcance quizá en esos 90, 95, 100 años. Muchos dirán, bueno, pues creo que son muchos, hermano. ¿Cómo puede decir usted que quiere que vivamos 90, 95 años? Pero déjenme decirles que la abuelita de mi esposa ya casi anda en esos 90. Y si usted le preguntara, bueno, ¿está lista, está preparada quizá para morir? Creo que la respuesta sería no, no en lo absoluto. ¿Y por qué es eso, amigos, hermanos? Bueno, es porque no queremos pasar o dar ese paso. No queremos en sí tener que lidiar con esta situación, con este problema, con esto que en sí afecta nuestra vida tal y como la conocemos. Y mis hermanos, amigos, sabemos de que quizá no es un tema que nos guste hablar, no es un tema quizá de lo que muchos dirían en el mundo en este día que se celebra la Pascua y es la muerte y la resurrección de Cristo, y tenemos que hablar sobre eso. Sabemos que la muerte y la resurrección todos los días en sí lo tenemos presente. El cristiano sabemos que tenemos un Salvador, pero cada primer día de la semana hacemos parte de lo que viene siendo la cena del Señor, recordando ese sacrificio cada primer día de la semana que Cristo ha hecho por todos nosotros. Así que en un día, en todo el año, no se me hace justo, no es una cosa que como personas o seres humanos simplemente nos deberíamos de acordar solamente un día. Y mis hermanos, por eso en esta mañana he escogido hablar sobre este mensaje. ¿Por qué? Porque como les he dicho, hermanos, amigos, es algo de lo que no hablamos, es algo que no queremos para nuestras vidas, pero definitivamente, hermanos, amigos, tanto a usted, cristiano o no cristiano, joven o adulto, anciano o en sí, niño, hermanos, la muerte un día llegará y de eso no tenemos escapatoria. Mis hermanos, cuando nos fijamos en la palabra de Dios y me acompañan allá a Isaías capítulo 38, versículos 1, vamos a seguir leyendo a través de este mensaje estos versículos, pero allí en Isaías capítulo 38, versículo 1 dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Mis hermanos, como hemos dicho hasta estos momentos, la muerte es algo que no podemos escapar. Es algo que afecta al ser humano. Es un acontecimiento que todos experimentan. Y en sí, hermanos y amigos, a través de estas palabras aquí escritas en la Escritura, nos damos cuenta, hermanos, que la vida y la muerte están en manos de Dios. Él es el único que nos dio la vida para estar en este mundo, para en sí muchas veces poder disfrutar de las bendiciones que Él nos ha dado. Pero mis hermanos, amigos, una cosa que no podemos olvidar es de que la muerte en sí también está en manos de Dios. Dice aquí, el versículo, dice: Jehová dice así, dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Mis hermanos, Dios es muy claro y nos dice:
En mi mano está la vida y está la muerte. Mis hermanos, algo, ¿verdad, amigos que nos oyen? Algo que siempre está en contra de nosotros son los años y las enfermedades. Muchas veces, ¿verdad?, decimos, bueno, ¿cómo es que los años? Bueno, pregúntese usted. Cada vez que usted cumple años, ¿verdad?, decimos un año más de vida. Pero en sí, hermanos, lo que estamos diciendo es de que entre más voy envejeciendo en este mundo, entre más voy en sí, ¿verdad?, avanzando un año más, es un año menos, ¿verdad?, que me toca estar aquí en este mundo. Es un año más que me acerca a ese encuentro que no quiero con este suceso que ocurre, ¿verdad?, a todo ser humano. Y mis hermanos, amigos, las enfermedades, bueno, ¿qué más hablar, ¿verdad?, y decir de ello? Ahorita, ¿verdad?, tenemos en el mundo, creo que si estoy equivocado, y esas eran quizás cifras, ¿verdad?, de la semana pasada, creo que ya se registraron 2,000 muertes. Y nos preguntamos, hermanos, bueno, ¿será que esa gente estaba preparada para morir? La pregunta, ¿verdad?, que me hago yo todos los días es de que si una enfermedad o mis años, ¿verdad?, Dios ya ha quitado y dice, como le dijo a este hombre, dice, ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás más. Hermanos, amigos, ¿estoy preparado para ese encuentro? ¿He preparado yo, ¿verdad?, mi casa? ¿Tengo en orden, ¿verdad?, todos mis asuntos para en sí acontecer, ¿verdad?, o pasar por esto? Mis hermanos, amigos, creo que es algo, ¿verdad?, que usted se tiene que preguntar. Vemos aquí, ¿verdad?, que en este versículo dice, en aquellos días Ezequías enfermó. Y nos preguntamos, hermanos, bueno, ¿por qué sería de que dice en aquellos días? Bueno, si me acompañan allá en Isaías capítulo 37, versículos 36 y versículo 37 nos dice, ¿verdad?, la siguiente palabra. Dice Isaías capítulo 37, versículos 36 y 37. Dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Mis hermanos, cuando leemos estas palabras, vemos de que Ezequías había tenido una gran victoria impresionante contra el rey de Asiria. Este rey había venido a oprimir allí al pueblo de Dios. Y vemos, de que en sí, porque la mano de Dios, la mano de Jehová, dice, estaba allí con su pueblo, estaba allí, con ellos. Dice, Él les dio por medio de este ángel, dice, la libertad de no tener que estar pasando, por esa guerra. Pero mis hermanos, después de haber tenido, esta victoria, después de haber tenido, esta gran ayuda en contra de estos propósitos en el mundo, mis hermanos, Ezequías se encuentra ahora a punto de morir. Y decimos, bueno, hermano, ¿y por qué vemos estas cosas? ¿Qué es lo importante de estos versículos o de aprender de ellos? Bueno, mis hermanos, amigos, la vida está llena de incertidumbre. Muchas veces podemos estar gozando, teniendo mucha felicidad, teniendo las cosas mejores en este mundo. Pero mis hermanos, amigos, la vida es incierta. Y muchas de las veces lo que ocurre es que podemos tener todo y al siguiente día estar, perdiendo nuestra propia vida. Mis hermanos, si me acompañan allí a Efesios, por favor. Efesios capítulo 5. No pierdan allí el libro de los Reyes, pero allí en Efesios capítulo 5,
versículos 15 y 16. Dice los siguientes versículos. Dice Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mis hermanos, muchas de las veces vemos este hombre, ¿verdad?, que en sí estaba en este lecho de muerte. Vemos, ¿verdad?, que en sí más o menos era de una edad de entre los 39 y 40 años por ahí, según va la historia bíblica. Mis hermanos, y la escritura, ¿verdad?, nos dice hoy a nosotros, dice: cada día que vivas, vívelo de una forma que sea agradable a Dios. Vívelo, ¿verdad?, de una forma que sea sabios, dice, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Porque va a haber días, hermanos, que en sí nuestra vida tiene tanta incertidumbre que un día vamos a estar bien, pero quizá mañana no. Quizá ahorita tengo salud, quizá ahorita tengo, ¿verdad?, todo lo que necesito, pero mañana es incierto, no lo tengo por seguro. Y mis hermanos, creo que esta historia nos da una gran enseñanza a nosotros. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, cuando quizá, si Dios nos permite y estamos en esos sus últimos suspiros de nuestra vida, qué va a estar pasando por nuestra mente? ¿Estaremos pensando y diciendo: creo que hice todo lo necesario, viví mis días en una forma justa, viví, ¿verdad?, de acuerdo a la sabiduría de Dios, estoy listo, ¿verdad?, para ese encuentro final? O, mis hermanos, quizá, ¿verdad?, pasará como el pensamiento de hombre. El pensamiento, ¿verdad?, que Ezequías en sí tenía. Él no quería morir. Y si yo le preguntara a usted, ¿verdad?, esa pregunta: ¿usted quiere morir?, me diría que no. Y mis hermanos, es porque es algo, ¿verdad?, que tratamos de evitar. Pero tal y como hemos dicho en esta mañana, hermanos, es algo, ¿verdad?, que constantemente se nos ha dicho en la Escritura. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Mis hermanos, solamente tenemos una oportunidad en este mundo. Solamente tenemos una chance que Dios nos da para en sí ordenar nuestra casa y poner todas las cosas que necesitamos en nuestra vida en orden. Solamente tenemos una oportunidad para hacer todo lo que a Dios agrada. Y mis hermanos, de esta manera tenemos que vivir. Pero la pregunta sigue estando, hermanos: ¿qué haremos cuando la muerte llegue? Si ustedes se fijan en esta imagen que está aquí al frente, vemos neblina, vapor. Y decía ahorita la Biblia constantemente nos está acordando de que no somos eternos en este mundo. Dice allí la Escritura en Santiago capítulo 4, versículos 13 y 14, dice: vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Mis hermanos, muchas las veces hacemos planes sin acordarnos, ¿verdad?, de que nuestra vida es incierta, de que todos los días tengo que vivir, ¿verdad?, sabiamente, sabiendo que dice versículo 14, dice: cuando no sabéis lo que será el mañana. Cuando no tenemos por seguro, ¿verdad?, porque la muerte puede llegar a cualquier momento. Dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mis hermanos, tal y como la vida de Ezequías iba a desaparecer, así también nuestra vida un día desaparecerá. Y mis hermanos, la pregunta es: ¿está en orden nuestra casa? Si sabemos, ¿verdad?, y tenemos estos gran sabiduría de Dios, ¿estamos nosotros, ¿verdad?, ordenando nuestra casa? Y la razón, hermanos, que nos tenemos que hacer esta pregunta es de porque decimos: bueno, este hombre
tuvo la oportunidad de que un profeta de Dios le dijera: estás a punto de morir, ordena tu casa. Mis hermanos, tal y como este hombre, ¿verdad?, tuvo la oportunidad, creo que nosotros también tenemos esa misma oportunidad todos los días de nuestra vida que tenemos aquí en la tierra. Se nos dice, ¿verdad?, hemos leído aquí Hebreos, hemos leído Santiago, y nos dice constantemente: hey, un día vas a morir. Y tienes que estar preparado para ese encuentro con Dios. Y mis hermanos, es una dicha saber, ¿verdad?, de que como cristianos tenemos una promesa. Tenemos algo, ¿verdad?, preparado para nosotros. Pero amigo, ¿verdad?, que nos oye, hermano que está retirado, ¿está usted preparado para ese encuentro con Dios? La respuesta la tiene usted. Mis hermanos, cuando leemos estas palabras, vemos aquí, dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Vemos aquí, hermanos, esta imagen de esta casa. En una casa, ¿verdad?, hay habitaciones. Está dividida, ¿verdad?, en diferentes secciones, tal y como en nuestra casa, ¿verdad?, nuestro cuerpo también tiene diferentes, ¿verdad?, cuartos. Y decimos: bueno, hermano, ¿cómo es eso que tenemos diferentes cuartos? Bueno, si vemos, ¿verdad?, la escritura, tenemos que ver, ¿verdad?, cómo está nuestra casa interior. Muchas de las veces, ¿verdad?, ponemos mucho énfasis en lo exterior. Si usted va, ¿verdad?, y visita casas, muchas veces la fachada de afuera está muy bonita. En esta mañana, creo que la mayoría, si no es que usted en su casa, también, ¿verdad?, preparó la fachada. Preparó, ¿verdad?, eso externo que se mira. Pero mis hermanos, la pregunta es: ¿cómo está nuestra casa interior? ¿Cómo está, ¿verdad?, cada hueco que existe en su vida? Mis hermanos, dice allí Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. Palabras de Cristo les mencionaba, ¿verdad?, aquí a estos escribas y fariseos. Les decía, Mateo capítulo 23, versículos 27 al 28. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mis hermanos, estos sepulcros blanqueados eran cosas, ¿verdad?, de que el hombre en sí hacía para que no se contaminaran, ¿verdad?, de estas tumbas. Que al caminar ellos, ¿verdad?, por estos cementerios, vieran, ¿verdad?, dónde estaban estas tumbas y en sí no pasar. Y en una forma, ¿verdad?, lo que ellos pensaban era en contaminación, ¿verdad?, de acuerdo a la ley. Pero mis hermanos, a pesar de ese atractivo, a pesar, ¿verdad?, de eso que se veía, a pesar, ¿verdad?, de que lo que estaba allí simplemente eran huesos, ya no había nada, ¿verdad?, había impureza. Mis hermanos, la pregunta era, dice: ¿cómo está nuestra casa interior? ¿Cómo están, ¿verdad?, todos esos aspectos de nuestra vida? ¿Cómo hemos nosotros, ¿verdad?, en sí ordenado nuestra casa? ¿Por qué, hermanos? Porque un día vamos a morir. Y todo, ¿verdad?, en nuestra vida, todo, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos tiene que estar en orden. Y mis hermanos, algo que tenemos que tener mucho empeño es en nuestra casa interior. Mis hermanos, la primera área, ¿verdad?, que queremos averiguar, que queremos indagar, que queremos buscar, en una casa, ¿verdad?, usted, creo que la mayoría usted tiene su sala. Y en esa sala, hermanos, lo que a usted, ¿verdad?, tiene allí es toda la gente que viene a su vida. Usted invita hermanos, invita amigos, invita familiares, en sí con su familia, a lo mejor muchas veces está en la sala y comparte tiempo, ¿verdad?, con ellos.
Es ese espacio, ¿verdad?, que usted en su persona, usted tiene para lidiar con otras personas que lo rodean. Personas que usted ha dejado, ¿verdad?, que entren a su vida. La sala, ¿verdad?, en una casa, usted abre esa puerta y invita a las personas a que moren, ¿verdad?, o estén allí un poco de tiempo. Mis hermanos, pero la pregunta es, ¿cómo está, ¿verdad?, su sala? ¿Cómo está, ¿verdad?, ese espacio al que usted, ¿verdad?, ha abierto a una persona? Dice allí Romanos capítulo 12, versículo 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, dice, sean pacíficos, tengan, ¿verdad?, esa paz, estén bien, dice, con todos los hombres. Mis hermanos, ¿cómo está, ¿verdad?, nuestra vida espiritual? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi casa? Con otras personas del círculo que me rodea. He ordenado mi casa. He en sí, ¿verdad?, establecido con mis familiares, quizá, ¿verdad?, con mis amigos, con toda esa gente que yo he permitido que entren en mi casa. ¿Cómo está mi relación con ellos? Mis hermanos, decíamos, ¿verdad?, en la escritura de Reyes, dice, ordena tu casa porque vas a morir. Mis hermanos, ¿cómo estaba su sala? ¿Cómo estaba esa paz con todos los otros personas, hermanos, familiares que lo rodean a usted? Hermanos, una área que no nos gusta, ¿verdad?, muchas veces enseñar a las demás personas. Una área que no nos gusta que nadie, ¿verdad?, vea. Bueno, ¿cuál es esta área? Bueno, el closet, ¿verdad? Muchas de las veces tenemos un closet desordenado. Un closet, ¿verdad?, que en sí, cuando alguien viene de visita, lo único que hacemos es agarrar todo y meterlo allí. Y allí está lleno, ¿verdad?, de cosas que no necesitamos muchas veces, cosas que queremos que otra gente no vea, cosas que solamente usted y yo sabemos. ¿Qué está, hermanos, amigos, en ese closet? Mis hermanos, la pregunta es, ¿cómo está ese lugar en su vida? ¿Cómo está en orden, ¿verdad?, ese pequeño espacio en su vida? Dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, hay cosas que muchas veces tenemos en ese closet que no hemos limpiado. Muchas veces tenemos cosas, ¿verdad?, en ese closet que no queremos que otra gente vea, pero ahí están. Ahí las seguimos, ¿verdad?, arrecholando. Mis hermanos, el consejo, ¿verdad?, que yo leo aquí en Corintios es que dice, muchas de esas cosas que no necesitabas, dice, estaban allí en tu vida. Dice, pero ya no tienes que tenerlas. Dice, es tiempo de limpiarlas. Es tiempo, ¿verdad?, de que ordenes tu vida, que ordenes, ¿verdad?, tu casa y quites todo aquello, dice, que no necesites. Dice, esto éramos muchos antes. Mis hermanos, ¿cómo está, ¿verdad?, su closet? ¿Lo ha organizado? ¿Tiene, ¿verdad?, esas cosas que no necesita? Esas cosas que a lo mejor no quiere que otras personas sepan. ¿Ya las quitó? ¿Ya las sacó? Usted, ¿verdad?, tiene la respuesta. Mis hermanos, allí en Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mis hermanos, cuando nuestro closet está, ¿verdad?, en sí abierto, está organizado, está limpio,
Creo que a nadie, ¿verdad?, le daría temor abrir esa puerta. ¿Por qué? Porque como dice aquí este versículo, se ha quitado de nosotros, ¿verdad? Dice, toda amargura, todo enojo, toda cosa mala. Cosas que no nos sacan, ¿verdad?, o no nos dan ningún provecho. Mis hermanos, creo de que si cada uno de nosotros se empeña, ¿verdad?, en quitar todas estas cosas, en quitar todo aquello, ¿verdad?, que no nos sirve, creo que tendríamos, ¿verdad?, esta oportunidad de decir, bueno, mi closet está limpio. Este espacio, ¿verdad?, que muchas veces recojo ahí teliches, dice, no tiene, ¿verdad?, algo de qué avergonzar. Si no está limpio, está puro, está tal y como Dios lo quiere. Mis hermanos, muchas de las veces, ¿verdad?, lo que ocurre en nuestras vidas, y a veces sucede, ¿verdad?, en nuestro diario vivir, si usted tiene una casa, muchas de veces gotea, muchas de las veces hay humedad en un lugar y no lo componemos, no lo compone. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, si usted no atiende, ¿verdad?, a esa humedad, no atiende a esa gotera, sufre daños de estructura, sufre daños, ¿verdad?, todo aquello que rodea esa agua. Mis hermanos, un ejemplo, ¿verdad?, yo personal que he tenido fue de que en la casa del Paso hice un cambio de refrigerador y era de esos nuevos refrigeradores que tiene para hacer hielo y agua y todo lo demás. Y mis hermanos, cuando yo conecté la línea, después de que la dejé conectada y abrí la llave, vi que goteaba. Pero era una gota insignificante, ¿verdad?, diría yo. Algo que muchas veces apenas, ¿verdad?, llegaba a mojar los dedos. Y dije, está bien, no pasa nada. Creo que el calor del refrigerador, ¿verdad?, uno pensando como ser humano, creo que el calor del refrigerador, y si gotea, pues gotea ahí en el piso y no hay problema, ¿verdad?, no pasa nada. Pero mis hermanos, vi que poco a poco fue afectando. Y dije, después lo arreglo, quizá el otro mes, la siguiente semana, el otro año. Mis hermanos, total de que nunca le di la oportunidad de en sí componer o resanar o tratar de apretar o quitar y arreglar, ¿verdad?, esa fuga que tenía allí. Mis hermanos, mi familia, ¿verdad?, mi madre y mi esposa no me dejarán mentir. Después de, creo que fueron como 5 años, yo sé, fue mucho tiempo. Después de 5 años, el daño que esa agua había hecho era totalmente, ¿verdad?, desastroso. Esa agua había afectado tanto y había empapado tanto la fundación y había pasado aún hasta afuera, ¿verdad?, al exterior de la casa, que el zacate de afuera que estaba allí en esa área era la única área que siempre estaba verde. Yo pensaba que era la sombra, ¿verdad?, de la casa que tapaba, que no le diera el sol y que siempre estuviera nutrido. Pero al final del día, hermanos, lo que me di cuenta era que el agua que estaba allí constantemente goteando era aquello que había hecho, ¿verdad?, que ese zacate estuviera verde y que había en sí, ¿verdad?, empapado de humedad todo lo que venía siendo la parte de la cocina y aún parte, ¿verdad?, de la sala. Mis hermanos, si dice, bueno, hermano, ¿qué es lo que queremos ver, ¿verdad?, con este ejemplo? Bueno, tal y como hemos visto, hermanos, hay cosas que no necesitamos. Hay cosas que tenemos que quitarnos. Hay cosas que ya no debemos de practicar. Hay cosas que ya no convienen para mi vida, pero muchas de las veces, ¿verdad?, son chicas, insignificantes, cosas que digo, después las quito. Después, ¿verdad?, las aparto de mi vida. Después las limpio y las saco, ¿verdad?, de ese closet. Y mis hermanos, muchas de las veces, ¿verdad?, decimos, es insignificante, no pasa nada, no va a pasar nada. Usted ve este ejemplo, hermanos, y dice, bueno, ese hueco que está allí es pequeño. Si tuviera las posibilidades, les enseñaría, ¿verdad?, el video, y es una gotera, ¿verdad?, constante que está cayendo, ¿verdad?, en esta piedra. Y mis hermanos, como no pude tener esas posibilidades, les enseño aquí esta foto. Una gota, ¿verdad?, constantemente en una piedra, mis hermanos, lo que hace, dice, es un hueco total.
Mis hermanos, algo que empezó de poco a poco, mis hermanos, terminó siendo algo sumamente grande. Y mis hermanos, muchas de las veces no le ponemos la debida atención a ordenar toda nuestra casa. Hay cosas que dejamos desapercibidos, decimos, no pasa nada. No es algo que me afecte en lo espiritual. No es algo que necesite componer en este momento. Pero mis hermanos, la muerte nos va a llegar a todos un día. Y mis hermanos, la pregunta es, ¿compusimos esas goteras? Compusimos, esos pequeños detalles que constantemente sabía que los tenía que quitar. Sabía, que la palabra de Dios me dice que tengo que ser puro, que tengo que ser santo. Pero mis hermanos, fue tanto, de decir, bueno, el día de mañana, el siguiente año, y esto y lo otro. Mis hermanos, y nunca llegamos a ese lugar. Mis hermanos, tenemos que componer, aún esos pequeños detalles. Tenemos que componerlos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mis hermanos, un día vamos a morir. Mis hermanos, ¿cómo contestaríamos nosotros si supiéramos, que vamos a morir? Si el día de hoy, usted, tuviera por algún método una revelación de Dios y que supiera, tal y como Ezequías, leímos, y un profeta le habló y le dijo, este día, dice, vas a morir, así que ordena tu casa. Dice que todo tu interior, dice, esté limpio, que todos los aspectos de tu vida, esas relaciones, esas finanzas, esa familiaridad con tus hijos, esa amistad, esa relación que tienes con tu esposa, con tu madre, con toda la gente que te rodea, que todo esté bien. Mis hermanos, ¿cómo contestaríamos nosotros si supiéramos que vamos a morir? Creo que como lo hizo este hombre, diríamos y contestaríamos de la misma manera. Dice, por esos días Ezequías cayó gravemente enfermo. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo, así dice el Señor, ordena tu casa porque de esta enfermedad no saldrás con vida. Ezequías se volvió hacia la pared y oró al Señor. Con lágrimas en los ojos le dijo, Señor, recuerda por favor que me he conducido ante ti con verdad y con corazón sincero, y que siempre he hecho lo que te agrada y apruebas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo, ve y dile de mi parte, Ezequías, yo soy el Señor, el Dios de tu padre David. Yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a añadirte 15 años más de vida. Mis hermanos, creo que si a nosotros nos preguntaran, ¿qué haría si un doctor, si una persona le dice, en este momento vas a morir? Creo que todos nos volveríamos a Dios y diríamos, Dios, danos más tiempo de vida. Dame, un año más. Dame, en sí la dicha de poder ordenar mi casa, de poder arreglar todos esos aspectos en mi vida. Pero mis hermanos, la pregunta que creo que nos deberíamos de hacer es, ¿para qué queremos más años? ¿Para qué quiere usted más años? Si como hemos visto, muchas veces hay goteras que hasta ahorita no he limpiado, no he arreglado. Si sé, que un closet está lleno de cosas que no necesito. Si sé, de que muchas veces esas áreas de mi casa que he abierto a otras personas, dice, no están arregladas, no están en paz con ellos. La pregunta es, hermanos, constantemente le pedimos a Dios que nos dé más años de vida, que le dé más años de vida a mis hijos. Pero la pregunta es, hermanos, ¿para qué queremos más años? Si ahorita con estos años que Dios nos ha dado, muchas veces no hemos compuesto nada en nuestras vidas. Mis hermanos, fijémonos y reflexionemos lo que este hombre, cuando se enteró que iba a morir, cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Ya está aquí, es el último momento de tu vida, vas a morir. Mis hermanos, fijémonos bien lo que este hombre aprendió. Y creo que, como dijimos al principio, él tuvo quizá la voluntad de que un profeta de Dios le dijera, ¿sabes qué? Vas a morir.
Mis hermanos, nosotros tenemos la misma dicha. La palabra de Dios, leímos versículos al principio, constantemente nos dicen, vas a morir, no eres eterno en el mundo. Un día vas a estar allí delante de la presencia de Dios y le vas a dar a tú, dice, cuenta de todo lo que hiciste mientras que estabas en el mundo. Pero mis hermanos, creo que los siguientes versículos, de allí del 10 en adelante, tienen una respuesta que nosotros tenemos que tener en mente, ¿verdad? Para cuando la muerte nos llegue. Dice, esto escribió Ezequías, rey de Judá, cuando cayó enfermo y sanó de su enfermedad. Esta es una versión, hermanos, de acuerdo allí, ¿verdad? Una Reina Valera contemporánea. Dice, yo creía que a la mitad de mis días bajaría a las puertas del sepulcro y que no viviría el resto de mis años. Yo creía que ya no vería al Señor en la tierra de los vivientes, que ya no volvería a ver a los que habitan en este mundo, que mi casa había sido removida, como cuando se levanta la tienda de un pastor. Como un tejedor recorté mi vida, y Dios me la acortó con la enfermedad. En un solo día acabó conmigo. Esperé hasta el amanecer, pero con la furia de un león, Él me molió todos los huesos. En un solo día acabó conmigo. Versículo 14 dice, yo me quejaba como una grulla, gemía como una golondrina, levantaba los ojos al cielo como una paloma. Señor, soy víctima de la violencia, dame fuerzas. ¿Y qué puedo decir? Si esto lo ha hecho Él mismo que me lo dijo. Toda mi vida andaré humildemente por causa de la amargura que siento en el alma. Versículo 16 dice, Señor, todo esto nos hace vivir, y en todo esto haya vida mi espíritu. Tú me restablecerás y me prolongarás la vida. Mira la gran amargura que me sobrevino cuando yo vivía en paz. Pero a ti te agradó librarme de la corrupción del sepulcro, porque les diste la espalda a todos mis pecados. Y es que el reino de la muerte no te exalta, ni te alaba la muerte, tampoco los que bajan al sepulcro esperan tu verdad. Pero mis hermanos, veamos aquí lo que el versículo 19 nos dice en estos versículos. Dice, solo te alaban los que viven, como hoy vivo yo. Mis hermanos, yo les hacía la pregunta, ¿para qué quiere vivir más años de vida? Fijémonos lo que este hombre aprendió cuando él comprendió que en sí estaba cerca de la muerte. Dice, esta verdad le enseñarán los padres a sus hijos. Dice, el Señor me salvará. Por esto todos los días de nuestra vida, dice, elevaremos nuestros cánticos en la casa del Señor. Mis hermanos, lo que él había aprendido de estar allí, en el punto, en el hecho de la muerte, dice, es de que la vida y la muerte dependen de Dios. Pero porque Dios le había dado esos años más de vida, dice, lo que voy a hacer, los voy a aprovechar. Dice, voy a enseñarle a mis hijos, dice, que tú eres el Dios Todopoderoso. Dice, todos los días añadidos, todos los días más que tú me has dado de vida, dice, esos años los voy a usar, dice, para alabarte, para en sí estar delante de tu presencia y vivir una vida más justa delante de ti. Mis hermanos, ¿qué haremos nosotros con los años más que Dios nos da? ¿Qué haremos con esos años más de vida que Dios nos da? ¿Los seguiremos desaprovechando? ¿Los seguiremos en sí no viviendo sabios, no viviendo justos? Desaprovechando el tiempo tal y como a lo mejor lo hemos hecho hasta estos momentos. No limpiando, no arreglando nuestras relaciones, teniendo ahí todavía esas cosas que nos afectan, mínimas quizá que digamos, pero que con el tiempo, hermanos, nos van a afectar. Mis hermanos, ¿qué haremos con esos años más que Dios nos da? ¿Aprenderemos como este hombre en saber de que un día la muerte nos va a llegar y que tenemos que estar listos para ese encuentro con Dios? Mis hermanos, amigos, yo espero que sí.
Yo espero, ¿verdad?, que con estos años más que ojalá Dios nos siga dando en este mundo, usted y yo sepamos aprovecharlo, sepamos vivir una vida justa, sepamos vivir una vida sabia, hermanos, delante de Dios, para en sí, como vemos, ¿verdad?, a través de todo este estudio, vivamos y un día podamos morar con Dios. Mis hermanos, este es, ¿verdad?, el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué haremos, hermanos, cuando la muerte llegue? Habremos, ¿verdad?, dicho tal y como este hombre: gracias Dios porque me diste 90, 95 años, 100 años, yo qué sé, hermanos. Pero todos esos años, ¿verdad?, que tú me diste, dice, yo los supe valorar, supe vivirlos, ¿verdad?, de una forma sabia, supe, ¿verdad?, obedecer el plan de salvación, supe limpiar todo aquello que no necesitaba para poder vivir una vida que te agrade a ti. Mis hermanos, amigos, yo espero que todos, ¿verdad?, podamos decir eso en nuestro último momento de vida aquí en este mundo. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano que tiene el himno de invitación, y así, hermanos, hemos terminado la predicación de esta mañana. Hermano Robert.